La guerra que Virgo no empezó, pero que se le echó encima como una tormenta imprevista, es la historia silenciosa de muchos que caminan con el alma armada de principios, sin buscar pleito, sin sembrar discordia, pero que conocen la alquimia del orden en medio del caos. Virgo es un signo que se entrega al detalle, al servicio, a la precisión, al trabajo invisible que sostiene mundos enteros. No necesita de conflictos para validarse, porque su autoridad emana del dominio que tiene sobre su propio universo. Sin embargo, cuando las fuerzas externas deciden subestimarlo, provocarlo o pasarse de la raya, despiertan en él una maquinaria implacable que no se detiene hasta restaurar el equilibrio a su manera. Lo que muchos no entienden es que Virgo no declara guerras por capricho ni por orgullo. No vive de escándalos ni de confrontaciones gratuitas. Pero si se siente atacado, manipulado, traicionado o ninguneado, no responderá con impulsividad ni gritos, responderá con una estrategia tan quirúrgica como letal. No lo verás alzar la voz, pero sí lo verás cortar de raíz con una eficacia que desarma, que deja sin palabras, que arranca de raíz todo lo que amenaza su integridad. Su campo de batalla no es la superficie, es la estructura, la lógica, la ética. Y ahí, nadie le gana. Cuando a Virgo lo obligan a entrar en un conflicto que no ha provocado, lo hace después de haber medido las consecuencias, de haber analizado cada movimiento, de haber esperado, tal vez demasiado, a que la otra parte corrigiera su rumbo. Pero cuando decide actuar, ya no hay marcha atrás. Porque su respuesta no es emocional, es racional, quirúrgica, inapelable. No se ensucia con el barro de las emociones ajenas, construye su venganza desde la pulcritud del silencio y la estrategia, con la frialdad de quien ha perdonado muchas veces, pero ya no puede seguir haciéndolo sin traicionarse a sí mismo. La guerra que Virgo no empezó suele nacer del abuso de su paciencia, del aprovechamiento de su buena voluntad, de la deslealtad hacia su entrega sincera. Es en ese momento cuando el Virgo apacible se transforma en una fuerza de restauración imparable, no para destruir por odio, sino para corregir lo que ha sido torcido, para arrancar lo podrido, para enseñarle al mundo que hasta el más tranquilo puede rugir con la fuerza de 1000 tormentas si se le obliga a defender su paz. En su guerra no hay gritos, hay consecuencias. No hay espectáculo, hay resultados. Y el que lo subestimó por su calma descubrirá demasiado tarde que no hay criatura más peligrosa que alguien que sabe pensar incluso cuando arde. Virgo no arrasa por arrasar. Cuando entra en guerra, lo hace con un sentido superior de justicia y restauración. No se deja llevar por el ego, se guía por su necesidad interna de depurar, de sanear lo que ha sido corrompido, de restaurar el orden donde reinaba el desorden. Por eso su victoria no solo es inevitable, sino también irreversible. Porque no deja cabos sueltos, no actúa desde el impulso, no busca dañar gratuitamente, pero tampoco deja sin respuesta aquello que intentó arruinar su armonía. El alma virginiana, tan minuciosa, tan consciente de las leyes invisibles que rigen el universo, sabe perfectamente cuando una situación ha cruzado los límites. Y cuando eso ocurre, no hay sentimentalismo que le impida tomar la decisión necesaria. La guerra que Virgo no empezó, pero decide terminar, es la señal de que la paciencia se ha agotado y que ahora lo que sigue es una lección que no se olvida, una limpieza total de lo que ya no vibra con su frecuencia. Y lo hace con la elegancia de quien no necesita gritar su poder, porque lo demuestra con hechos que transforman, con decisiones que cortan como bisturíes, con movimientos que reconstruyen su mundo desde la raíz. No importa cuán fuerte o numeroso sea el enemigo, Virgo no necesita superioridad numérica ni el apoyo de multitudes. Le basta su inteligencia, su temple, su memoria, su precisión. Y por encima de todo, su lealtad a sí mismo. Porque puede haber esperado demasiado, puede haberse callado mucho, puede haberse roto en silencio, pero nunca se olvidó de quién era, ni de lo que merecía. Y cuando se pone de pie, lo hace con la certeza del que ha evaluado todo y ya no duda. Y cuando Virgo deja de dudar, nadie lo puede detener. En esa guerra que no empezó, se convierte en una especie de redentor. No solo lucha por sí, sino por todos los que, como él, fueron usados, ignorados, subestimados. Se convierte en símbolo del límite que ya no se puede cruzar, en defensor del respeto, en el último filtro que separa lo tolerable de lo inaceptable. Y su victoria no es solo sobre el enemigo externo, sino sobre toda debilidad interna que alguna vez le hizo dudar de su valor. Gana porque no lucha con rabia, sino con propósito. No pelea por revancha, pelea por dignidad. Y cuando la guerra termina, no celebra con alarde. Se marcha en silencio, con la cabeza alta, sabiendo que actuó como debía, que no cayó en la bajeza del otro,
que no se rebajó al nivel del conflicto, sino que lo transformó con inteligencia, con clase, con fuerza contenida. Se va, y el mundo queda diferente. Más limpio. Más claro. Porque cuando Virgo responde, lo hace para terminar algo de una vez y para siempre. Y nadie olvida la manera en que Virgo termina lo que jamás debió haber comenzado. Hay un fuego contenido en Virgo que no todos conocen. Es una llama que no arde en la superficie, que no se muestra al mundo con estruendo, pero que puede calcinar imperios enteros si alguien tiene la osadía de provocar su despertar. La guerra que Virgo no empezó no es solo un acto de defensa, es una expresión del equilibrio cósmico restaurándose a través de quien ha vivido demasiado tiempo conteniendo tempestades ajenas, arreglando lo que otros rompen, sosteniendo estructuras que nunca fueron suyas. En el fondo, Virgo representa la conciencia del universo corrigiendo errores que otros pasan por alto, y cuando decide tomar las riendas de un conflicto impuesto, se convierte en un canal directo de esa inteligencia superior que pone cada cosa en su lugar con una precisión infalible. Las batallas que libra Virgo no son solamente externas. Muchas veces su mayor guerra ha sido interna, callar cuando podía gritar, observar cuando podía intervenir, comprender cuando le dolía el alma. Ha cultivado la virtud del silencio no por cobardía, sino por sabiduría. Ha esperado a que el mundo madure, ha dado segundas, terceras, incluso últimas oportunidades, porque en su corazón vive la esperanza de que todo puede encontrar su cauce. Pero cuando esa esperanza se agota y ya no queda más que la certeza del abuso, entonces algo cambia. El alma virginiana se endereza como una columna de mármol y se vuelve incorruptible. Ya no hay duda, ya no hay vuelta atrás. La guerra que no quiso comienza a ser suya, pero no para perpetuar el caos, sino para clausurarlo. Virgo no entra en combate desde la emoción desbordada, sino desde la convicción profunda de que ya no puede seguir sosteniendo lo insostenible. Y eso le da un poder inquebrantable, porque lucha desde la verdad, desde la limpieza de propósito, desde la claridad mental de quien ha visto todo y ha elegido actuar con una conciencia que arde pero no enceguece. Su precisión es su escudo. Su lógica, su lanza. Su ética, su armadura. Y aunque muchos puedan tener más fuerza, más aliados o más ruido, ninguno tiene su enfoque. Virgo no falla porque no improvisa. No destruye por capricho, sino por necesidad. No responde para herir, sino para sanar. Porque incluso en la guerra que no empezó, su propósito final sigue siendo la purificación. Cuando alguien provoca a Virgo, suele creer que está lidiando con una figura frágil, servicial, dispuesta a ceder eternamente. Y en eso reside su error más grande. Porque Virgo puede ser sumiso a la armonía, pero jamás esclavo de la injusticia. Cuando se cansa, cuando se hartan sus fibras más profundas, cuando la herida ya no puede ignorarse, entonces la bestia contenida se alza, y lo hace con una calma tan aterradora como definitiva. Es entonces cuando deja de disculparse, cuando deja de explicarse, cuando su energía se concentra en una única dirección, restaurar su paz, aunque eso signifique arrasar con todo lo que se interpone. En ese proceso, Virgo descubre la magnificencia de su sombra. No esa sombra que destruye, sino la que protege. La que sabe que defenderse no es pecado, que alejarse no es debilidad, que cortar vínculos podridos no es crueldad, sino sabiduría. Se vuelve feroz en su claridad. Incorruptible en su ética. Inaccesible a la manipulación. Porque cuando el deber interno le exige actuar, no hay emoción externa que lo frene. Su justicia no es teatral ni ruidosa, es quirúrgica, es limpia, es definitiva. No pelea con espadas visibles, pero deja huellas imborrables en quienes no supieron valorar su paciencia. En los mapas del cielo, Virgo es regido por Mercurio, el planeta de la mente, de la palabra, de la información. Pero mientras en otros signos Mercurio se dispersa o se agita, en Virgo se vuelve exacto, silencioso, casi peligroso. Porque la inteligencia virginiana no solo observa, también archiva, analiza, memoriza. Cada dato, cada gesto, cada patrón. Y cuando llega la hora de la verdad, todo eso se convierte en su arsenal. Es por eso que no necesita de escándalos para ganar. Solo le basta con la verdad. Y la verdad es una espada que, en manos de Virgo, corta sin necesidad de levantar la voz. En el corazón del conflicto, Virgo no pierde su norte. Aunque se le desate la tormenta encima, sigue anclado a su propósito. No se permite contaminarse de la miseria ajena. No baja al lodo donde otros se revuelcan.
No cae en la trampa del drama. Porque sabe que la victoria más pura es la que se obtiene sin perder el alma. Por eso, mientras los demás gritan, Virgo actúa. Mientras los demás atacan, Virgo soluciona. Mientras los demás se desgastan en el odio, Virgo construye un final impecable, donde no quedan dudas ni heridas abiertas. Solo queda la enseñanza, la limpieza, la fuerza de quien supo defender su paz sin renunciar a su esencia. La guerra que Virgo no empezó se convierte en el acto final de una historia donde se puso demasiado, donde se toleró demasiado, donde se esperó demasiado. Y cuando por fin decide intervenir, lo hace con la fuerza de un vendaval que no deja piedra sobre piedra. Pero no por rencor, sino por liberación. Porque Virgo no destruye por placer. Virgo destruye lo que ya no tiene redención, lo que se corrompió más allá del retorno, lo que amenaza su evolución. Y al hacerlo, no solo se libera a sí mismo. Libera a todos los que, como él, se han visto atrapados en estructuras tóxicas, en dinámicas injustas, en pactos donde solo uno cumple. Su guerra es una declaración de independencia, una reafirmación de poder, una señal de que la paciencia tiene límites, y que la dignidad no se negocia. Cuando el polvo se asienta y el silencio vuelve, Virgo no mira atrás. No se regodea en la victoria, no busca aplausos, no espera reconocimiento. Porque su satisfacción no viene de lo externo. Viene de la coherencia interna, del saber que actuó como debía, del haber sido fiel a su intuición, a su verdad, a su propio camino. Se marcha con la serenidad de quien ya no debe nada. Y el mundo lo recuerda, no por lo que gritó, sino por lo que logró. Porque en la guerra que no empezó, Virgo demostró que incluso la calma puede ser indomable. Y que el orden, cuando es amenazado, puede rugir más fuerte que el caos. En los pasillos secretos del destino, hay momentos en que Virgo se ve arrastrado por fuerzas que jamás buscó. Son circunstancias que se acumulan lentamente como gotas de veneno en una copa de cristal, promesas que se rompen sin explicación, gestos que humillan sin ruido, manipulaciones disfrazadas de afecto, traiciones sutiles que se ocultan tras sonrisas. Todo eso va siendo absorbido por Virgo en silencio, porque su corazón noble se esfuerza por comprender, por sanar, por transformar el dolor en crecimiento. Pero hasta la paciencia más infinita tiene un borde, y cuando ese borde se cruza, algo profundo e inamovible despierta. Virgo no nace para la guerra, pero si la guerra lo alcanza, se convierte en el guardián del límite. Se convierte en la última línea que no puede ser transgredida sin consecuencias. Ese momento en que decide actuar no es fruto de un arrebato, sino de una acumulación lúcida de señales, de patrones que ha leído, de verdades que ha tolerado demasiado tiempo. Porque mientras otros se ciegan con la emoción, Virgo afila su percepción como una espada invisible. Ve más allá de las máscaras, de las intenciones ocultas, de los juegos de poder. Y cuando la guerra lo alcanza, no responde como un soldado, sino como un cirujano celestial, va directo al núcleo, sin titubeos, sin rodeos, sin clemencia. Muchos se sorprenden ante la transformación de Virgo cuando decide que ya es suficiente. Porque su fuerza no es una explosión, sino una decisión firme, irrompible, casi sagrada. No tiene que alzar la voz ni provocar un terremoto para marcar su poder. Su sola determinación vibra con tal contundencia que los cimientos del conflicto comienzan a resquebrajarse. Porque la guerra, para Virgo, no es un espectáculo, es un proceso de depuración. Y lo lleva a cabo con la misma seriedad con la que cuida cada detalle de su vida. Con un sentido de propósito que no busca venganza, sino redención. No busca castigo, sino claridad. No desea destruir por odio, sino restaurar la pureza del terreno donde ya no podía florecer nada sano. En este signo habita una conexión ancestral con el arquetipo de la diosa que sostiene el grano y la cosecha, pero también sabe cuándo dejar de regar una tierra estéril. Sabe cuándo cortar, cuándo cerrar, cuándo marcharse. Virgo no se aferra a lo que ya no vibra con su esencia. Su inteligencia emocional, afinada con la paciencia de los sabios, le permite discernir qué vínculos han muerto aunque sigan respirando, qué pactos se han vaciado aunque sigan firmados. Por eso, cuando actúa, lo hace con una sobriedad que hiela la sangre de aquellos que pensaron que podían jugar con su luz sin pagar el precio. Esta guerra no declarada que Virgo acepta a regañadientes lo transforma en algo más grande que un guerrero. Lo convierte en una fuerza de renovación implacable. Porque no solo responde al daño recibido, también levanta nuevos cimientos sobre el campo arrasado.
No huye de las ruinas, las estudia, aprende de ellas, y construye algo mejor. Su venganza no es la destrucción, sino la reconstrucción en la que ya no hay espacio para lo mediocre, lo falso, lo tóxico. Virgo responde con evolución. Su mayor castigo no es herir, es avanzar con tal firmeza que aquellos que lo lastimaron se quedan atrás, mirando impotentes cómo se eleva hacia alturas donde ya no pueden alcanzarlo. Cuando el conflicto termina, Virgo no guarda trofeos ni listas de agravios. Guarda lecciones. Guarda sabiduría. Guarda una paz nueva, conquistada con dolor pero también con dignidad. Y desde esa paz observa el camino recorrido con la tranquilidad de quien lo dio todo, incluso lo que no debía haber dado. Y se perdona. Se honra. Se regenera. Porque esta guerra que no empezó le enseñó a no justificarse por sentir, a no rebajarse por complacer, a no olvidarse de sí mismo por salvar a los demás. Ahora se pertenece. Ahora se elige. Ahora se protege como nunca antes. Y en ese renacer, su aura se vuelve más poderosa. No por el brillo de la victoria, sino por la pureza con la que emergió del campo de batalla. Porque mientras muchos regresan de la guerra endurecidos o vacíos, Virgo regresa más sabio, más consciente, más fuerte en su suavidad. Se vuelve más selectivo, más intuitivo, más conectado con el valor real de su energía. Ya no negocia su paz. Ya no explica su decisión. Ya no baja la cabeza ante lo injusto. Ha descubierto que su esencia no está en soportar lo intolerable, sino en iluminar desde el centro de su integridad. La guerra que Virgo no empezó termina siendo su mayor rito de paso. Un antes y un después. Un fuego purificador. Una frontera clara entre quien fue y quien ya no volverá a ser. Porque ahora ya no teme decir no, ya no teme cerrar puertas, ya no teme decepcionar expectativas ajenas. Su deber no es cargar con el mundo, es sostener su verdad. Y esa verdad es su faro, su escudo, su nuevo hogar. La energía de Virgo, cuando se ve empujada a defenderse, no pierde su luz. Se vuelve más precisa, más refinada, más sagrada. Y aunque la guerra le haya dolido, también le ha revelado un poder que no conocía, el poder de poner límites sin miedo, de terminar lo que otros empezaron, de caminar lejos de lo que no lo honra. Y así, sin estruendos, sin aplausos, sin necesidad de que nadie lo entienda, Virgo sigue su camino. Más entero. Más libre. Más invencible que nunca. En lo profundo de Virgo habita una fuerza antigua que no necesita proclamarse para hacerse sentir. Es la vibración silenciosa de un alma que ha venido a organizar el caos, a pulir lo bruto, a restaurar lo descompuesto. Esa misión, que a menudo carga en soledad, lo expone a ser blanco fácil de los que no comprenden su luz. No buscan enfrentarlo directamente, porque su precisión les intimida, pero lo provocan desde las sombras, con el veneno lento de la ingratitud, el desprecio disfrazado de burla, el egoísmo que se alimenta de su entrega. Y así, sin desearlo, sin buscarlo, Virgo se ve arrastrado a un conflicto que otros iniciaron con la torpeza de quien no sabe medir consecuencias. Lo que los demás ignoran es que Virgo no solo posee una mente afilada, también resguarda una memoria emocional incorruptible. No olvida lo que duele, lo que desestructura, lo que quiebra códigos que para él son sagrados. Tiene una brújula interna que detecta cuando algo deja de ser sano, cuando un vínculo se ha transformado en una invasión, cuando la generosidad ha sido tomada como servidumbre. Y entonces, ese Virgo que antes entregaba sin condiciones se vuelve un estratega frío, un ejecutor de justicia silenciosa que no busca herir, pero sí poner fin. Su respuesta no nace de la rabia ni de la herida, nace del deber. Del mismo deber que lo impulsó a ayudar, a construir, a sostener. Solo que ahora, esa energía se redirige hacia su propia liberación. No hay guerra más devastadora que la que libra Virgo cuando decide que algo debe terminar. Porque lo hace desde la certeza. No duda, no retrocede, no negocia con lo que ya sentenció. Su mirada, que antes buscaba puentes, ahora busca salidas. Su energía, que antes se volcaba en remendar, ahora se enfoca en cortar. Y lo hace con la misma maestría con la que antes servía. Porque el alma virginiana es un templo que puede abrir sus puertas a quien lo honra, pero también puede cerrarse con una frialdad total si percibe corrupción en el corazón de quien entra. No es orgullo, es instinto de preservación. Es inteligencia emocional elevada al grado de alquimia.
Los elementos tierra de Virgo le otorgan una cualidad subestimada, la capacidad de construir desde la destrucción. Cuando todo se desmorona, cuando la decepción ha dejado sus ruinas, Virgo no se sienta a lamentar. Analiza. Depura. Clasifica el aprendizaje. Y desde ese mismo polvo comienza a edificar algo mejor. Es por eso que, aun en medio de una guerra no deseada, Virgo nunca está perdido. Tiene mapa interno. Tiene norte. Tiene visión de largo plazo. No se deja devorar por la inmediatez del conflicto. Ya está pensando en lo que viene después, en cómo transformar el colapso en cimiento. No lucha solo para defenderse, lucha para sembrar algo nuevo en la tierra que limpiará con su retirada. En su andar, Virgo a veces parece distante, pero es que ha aprendido a no entregar su energía a quien no sabe cuidarla. Su sensibilidad es profunda, pero su autocontrol es aún más fuerte. No necesita demostrar su dolor. Lo transforma en temple. No necesita mostrar sus cicatrices. Las convierte en estrategia. Y cuando ha sido arrastrado a la guerra, incluso cuando le han fallado, incluso cuando le han partido el alma en 1000 fragmentos, sigue siendo quien preserva la dignidad. Porque Virgo puede dolerse, puede quebrarse en soledad, puede caer en 1000 preguntas, pero nunca se perderá en la miseria ajena. Su espíritu busca sanar, no contaminarse. Por eso, incluso cuando pelea, mantiene su pulcritud. Lo que otros llaman frialdad en Virgo es, en realidad, un acto de valentía. Porque sentirlo todo y aún así decidir con lógica es una muestra suprema de fuerza. Virgo puede amar profundamente, pero no lo cegará el amor cuando la verdad le dice que debe soltar. Puede haber confiado, entregado, cuidado, incluso sacrificado mucho, pero si siente que ha llegado la hora del cierre, lo hace sin mirar atrás. Porque aprendió, con cada decepción, que quien no sabe valorar su presencia no merece sufrir su ausencia como castigo, merece simplemente no estar más. Y esa es su victoria. Irse sin herir. Terminar sin destrozar. Imponerse sin necesidad de arrasar. Desde el símbolo de la Virgen que lo representa, Virgo porta un misterio ancestral, la autonomía de quien no necesita de nadie para completarse, pero que aún así ofrece lo mejor de sí cuando ama. Cuando esa entrega es traicionada, no se venga, se emancipa. No busca justicia externa, la ejerce desde la coherencia. No clama atención, se retira en silencio y transforma su herida en poder. Y eso, más que cualquier grito, es lo que deja huella. Porque la guerra que Virgo no empezó lo convierte en algo más grande que un vencedor, lo convierte en un maestro del desapego, en un sabio del límite, en un alquimista del dolor. A través del conflicto, su esencia se vuelve aún más nítida. Ya no necesita demostrar su valor, lo encarna. Ya no espera que lo entiendan, se entiende a sí mismo. Ya no pide que lo vean, se mira sin filtros, sin mentiras, sin ilusiones. Y desde esa claridad renace, no como víctima, sino como creador. Porque cuando Virgo se libera, no solo se aleja del daño, también abre un nuevo camino. Uno donde ya no habrá necesidad de guerras, porque su energía se ha vuelto tan selectiva, tan luminosa, tan refinada, que solo lo auténtico, lo sano y lo recíproco podrá acercarse. Y quien llegue al después de esa guerra, deberá hacerlo con el alma limpia, o ni siquiera será visto. La guerra que Virgo no empezó fue, en realidad, una iniciación. Una prueba de fuego que reveló su poder oculto. No el poder del ataque, sino el del límite. No el poder del castigo, sino el de la transformación. No el poder del ego, sino el del alma. Y ahora, desde esa versión más alta de sí, ya no se conforma con lo que no vibra con su verdad. Porque ha recordado lo que siempre fue, un guardián de lo esencial, un protector de lo puro, un alquimista de la existencia. Y así, sin deberle nada a nadie, sin rencor, sin miedo, Virgo avanza. Más sabio. Más íntegro. Más invencible que nunca. Hay algo en la naturaleza de Virgo que no busca la confrontación pero tampoco la evita cuando el honor está en juego. Ese honor no es un concepto altisonante ni decorativo para Virgo, es una frecuencia interna que le indica cuando algo está torcido, cuando una palabra fue dada con doble intención, cuando una sonrisa oculta desprecio, cuando una alianza es solo una fachada. La claridad con la que percibe lo corrupto, lo injusto, lo desalineado, es uno de sus dones más silenciados y a la vez más letales. Porque cuando la guerra llega a su puerta,
Cuando lo arrastran a la batalla que otros desataron desde la ignorancia o la arrogancia, Virgo ya ha visto más de lo que dijo, ya ha entendido más de lo que expresó, ya ha decidido antes de que el otro entienda que ha perdido. La energía mutable que caracteriza a Virgo lo hace profundamente adaptable, pero esa adaptabilidad tiene un límite sagrado, su identidad. Puede moldearse a distintas circunstancias, puede transitar duelos en silencio, puede ceder por amor, por comprensión, por compasión, pero jamás dejará que lo deformen. En la guerra impuesta, cuando alguien busca manipular su esencia, reducirlo, minimizar su valor o instrumentalizar su nobleza, entonces se manifiesta la fuerza que nadie esperaba. Es una rebelión sin estridencia, una revolución que ocurre primero en su interior, corta cadenas invisibles, desactiva emociones que antes lo condicionaban, desmantela promesas ilusorias, y sobre todo, quiebra el hechizo de la dependencia emocional que lo mantenía unido a lo que ya no merece su presencia. Virgo es regido por Mercurio, el mensajero de los dioses, pero en este signo, ese mensajero se vuelve científico del alma, estudioso de la vida, analista de los vínculos. Su mente funciona como un sistema de detección ultrasensible que no solo percibe lo que ocurre, sino también lo que se oculta detrás de las apariencias. En la guerra que no empezó, Virgo accede a esa visión expandida, agudizada por el dolor, afinada por la traición. Y entonces entiende que la batalla no es contra una persona, sino contra un patrón. No es contra el agresor directo, sino contra la energía que lo ha rodeado por demasiado tiempo, la energía del abuso pasivo, de la injusticia solapada, del desprecio hacia lo delicado. Virgo no pelea por orgullo. Pelea por redención. Y cuando toma conciencia de eso, se convierte en una especie de medium del cambio. No hay misericordia en su desapego, porque ha llegado a esa decisión después de 1000 intentos de construir puentes. Ya no queda nada que salvar y lo sabe. Su energía, tan entregada al servicio, se retira. Su presencia, tan estabilizadora, se vuelve inaccesible. Su entrega, tan generosa, se cierra como un portal sagrado. Y el vacío que deja no se llena con excusas, ni con palabras, ni con arrepentimientos tardíos. Porque lo que Virgo le da al mundo no es solo apoyo ni compañía, es claridad, es estructura, es nutrición energética. Cuando eso se va, lo que queda es el eco de lo que no se valoró, la lección de lo que fue perdido por necedad o arrogancia. Y ese vacío es una guerra más profunda que cualquier enfrentamiento visible. El elemento tierra en Virgo le otorga algo que otros signos no comprenden del todo, una conexión innata con los ciclos naturales del universo. Sabe cuándo sembrar, cuándo cuidar y también cuándo podar. La guerra que no comenzó, pero que le fue impuesta, activa en él el poder de la poda cósmica. Elimina lo que ya no aporta, lo que asfixia, lo que envenena el crecimiento. No se lo dice a nadie, simplemente lo hace. Y al hacerlo, sana generaciones de silencio, de conformismo, de tolerancia excesiva. Porque la batalla que libra Virgo tiene raíces más profundas que el conflicto actual. Se conecta con historias de alma, con karmas heredados, con votos de lealtad inconscientes que ya no tienen sentido. Su lucha es ancestral. Y por eso su triunfo no es solo personal, es colectivo, es espiritual, es universal. El temple de Virgo en medio de la tormenta no es solo producto de su racionalidad. Es la manifestación de su conexión con una pureza esencial. Esa pureza no tiene nada que ver con moralismos ni con perfeccionismos. Tiene que ver con el compromiso absoluto con la verdad interna. Y cuando esa verdad ha sido violada, cuando su intuición ha sido silenciada por mucho tiempo para sostener vínculos que solo drenaban su luz, llega el momento del desenlace. Y entonces, con la misma fuerza con la que sostuvo, Virgo suelta. Con la misma devoción con la que creyó, Virgo desenmascara. Con la misma ternura con la que cuidó, Virgo se aparta. Porque ahora se cuida a sí mismo. Y ese acto de cuidado es su mayor victoria. La guerra que no provocó lo eleva. Porque en medio de ella se descubre capaz de soltar el miedo, de caminar solo, de reescribirse. Ya no necesita la aprobación que antes buscaba. Ya no necesita ser entendido. Ya no necesita demostrar nada. ¿Se basta? Se reconstruye con los fragmentos que quedaron después del incendio. Y lo hace con tal maestría que su renacimiento se vuelve inspiración. Porque donde otros se pierden en la herida, Virgo traza un mapa. Donde otros se ahogan en el rencor, Virgo destila sabiduría. Donde otros buscan venganza, Virgo encarna un nuevo código.
Y desde esa altura, ya no regresa al campo de batalla. No porque haya miedo, sino porque ya no vibra en esa frecuencia. La guerra que Virgo no empezó se convierte en su catarsis definitiva, en el impulso que lo empuja hacia su más alta versión. Y en ese nuevo nivel de conciencia, las armas se vuelven innecesarias. Porque la verdadera fortaleza no está en destruir al otro, sino en erguirse tan alto que el daño ya no alcanza, que la ofensa ya no toca, que la sombra ajena ya no proyecta ninguna sombra propia. Virgo resurge de esa guerra como una entidad invulnerable, sin necesidad de protección externa, sin necesidad de muros. Su discernimiento es su escudo. Su integridad, su faro. Su paz, su victoria. Y así continúa, no como alguien que ganó una pelea, sino como alguien que se liberó de una cadena. Porque la guerra que Virgo no empezó le dio, paradójicamente, la llave que lo sacó del laberinto. Y ahora, fuera de ese laberinto, su alma respira, su visión se expande, su poder florece. Invencible, no porque nunca caiga, sino porque cada caída lo hace más sabio, más sereno, más íntegro. Y eso, nadie se lo puede quitar. Nunca más. En lo más recóndito de Virgo existe una consciencia que ha sido templada no solo por la razón, sino también por el sacrificio. Una consciencia que ha aprendido a convivir con lo injusto sin ser contaminada por él, a permanecer íntegra en medio de ambientes donde otros se deforman, a caminar recto cuando el suelo mismo tiembla. Y es desde esa misma integridad que se convierte en un guerrero sagrado cuando la vida lo empuja al campo de batalla que no eligió. Esta guerra no es por orgullo, no es por revancha, no es por necesidad de controlar. Esta guerra surge cuando ya no queda otra opción que defender lo sagrado, su alma, su tiempo, su paz, su verdad. No hay nada más potente que un ser que conoce su vulnerabilidad, aún así, no se rinde. Virgo ha sido esa energía que muchos aprovecharon por su aparente docilidad, por su constante entrega, por su disponibilidad emocional. Pero la verdadera razón por la que Virgo da tanto no es porque no sepa lo que vale, sino porque elige creer. Elige confiar. Elige dar la oportunidad. Hasta que algo en su interior se apaga de golpe, y entonces ya no hay retorno posible. Ese umbral es invisible, innegociable, inquebrantable. Es el punto en que todo lo que toleró se transforma en impulso, en fuerza, en determinación. Ahí es donde su espíritu se alza, sin necesidad de ruidos, sin necesidad de testigos. Se alza porque sabe que su alma le reclama soberanía. El signo de Virgo, en su expresión más elevada, representa el perfeccionamiento del espíritu a través de la experiencia, no de la fantasía. No cree en caminos fáciles, no cree en atajos, no cree en soluciones superficiales. Cada decisión es medida, cada gesto es calculado, cada paso es consecuencia de un análisis profundo. Y cuando se ve obligado a responder a un ataque, esa misma precisión lo convierte en invulnerable. Porque no ataca desde la sombra, sino desde la luz de su discernimiento. No se deja arrastrar por el barro de las emociones ajenas, sino que atraviesa el conflicto con la espada de su conciencia afilada, cortando solo lo que debe ser cortado, sin malgastar su energía en lo que no merece más de su alma. Muchos ignoran que Virgo no solo trabaja con la lógica del pensamiento, sino con la lógica del alma. Posee un código interior que no necesita ser validado por nadie. Ese código le permite ver el mundo desde una perspectiva silenciosamente elevada. Observa el desorden, la incoherencia, la falsedad, y aunque no siempre actúe de inmediato, lo registra todo. Y esa capacidad de observar sin intervenir lo ha hecho sobrevivir a tempestades internas y externas. No es que no haya sentido miedo, es que ha aprendido a convertir el miedo en método. No es que no haya sentido dolor, es que lo ha transformado en claridad. Por eso, cuando le estallan en la cara las guerras que no buscó, no se desorienta, porque su brújula interna nunca dejó de funcionar. Desde una visión más profunda del zodiaco, Virgo es la iniciación terrestre del alma, el proceso por el cual lo invisible se vuelve forma, donde lo intangible encuentra estructura. Por eso, cuando tiene que enfrentarse a lo que lo ha dañado, lo hace no solo para defenderse, sino para transformar. No solo busca cerrar el ciclo, sino asegurarse de que de ese cierre emerja una versión más pura de sí mismo. Y lo logra, porque su propósito no es tener razón, es evolucionar. Su victoria no es aplastar al otro, es haberse rescatado a tiempo. En su aparente frialdad existe un fuego sereno que no busca consumir, sino iluminar el camino de regreso a casa, a sí mismo, a su centro. Ese fuego no lo muestra fácilmente,
porque no todos lo sabrían interpretar. Pero cuando el entorno, las personas o las circunstancias traicionan su lealtad, activan ese fuego con una intensidad que nadie espera. Virgo no destruye por impulso, pero sí renuncia con decisión. Y cuando lo hace, el silencio que deja atrás grita verdades que el otro no estaba preparado para escuchar. Porque el silencio de Virgo no es vacío, es sentencia, es epifanía, es libertad. La guerra que Virgo no comenzó y que termina con exactitud quirúrgica es una de las pruebas más duras para su alma. Porque detesta el conflicto, aborrece el caos, huye de la confrontación innecesaria. Pero también conoce los ciclos de la vida, y sabe que todo lo que no se enfrenta se repite. Por eso, cuando decide quedarse en el campo de batalla y hacerle frente a quien lo provocó, no lo hace solo para cerrar una etapa, sino para romper el patrón que ha encadenado generaciones. Es entonces cuando se convierte en maestro, no por lo que enseña con palabras, sino por lo que representa con su ejemplo. Porque enfrentó el abismo y no se volvió abismo. Porque miró la oscuridad sin dejar que lo consumiera. Porque dijo basta sin perder el alma en el intento. Su grandeza no reside en la victoria, sino en la manera en que llega a ella. Virgo no necesita ser ovacionado para sentirse realizado. Su recompensa está en la pulcritud de su consciencia, en saber que no reaccionó, sino que eligió. Que no se rebajó, sino que se elevó. Que no imitó el daño, sino que creó algo nuevo desde la ruina. Su verdadero poder es la regeneración desde la claridad. La guerra le arrancó muchas cosas, pero no le robó su esencia. Y desde esa esencia reconstruye un mundo donde ya no hay lugar para la confusión, ni para la traición, ni para el autosacrificio disfrazado de amor. Virgo continúa su camino sin volver la vista atrás. El peso que antes lo detenía ya no está. El conflicto que lo perseguía ha quedado en el tiempo, sin poder ya alcanzarlo. Y en su andar, algo en su mirada ha cambiado. Hay una serenidad nueva, una fuerza que no necesita imponerse, una seguridad que no necesita aprobación. Ha cruzado el umbral de lo que era. Ha cruzado la tormenta. Ha vuelto a sí mismo. Y desde ahí, todo lo que vendrá será más puro, más alineado, más verdadero. Porque la guerra que no quiso, la guerra que no provocó, la guerra que le dolió, también fue el portal que lo llevó a convertirse, sin quererlo, en su versión más invencible.